¿Qué se entendió respecto al análisis que se hace? Vamos a tomar contacto con el coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera, con Patricio Ramírez, académico de nuestra Casa de Estudios Superiores, para precisamente un poco ir al detalle de esto. Patricio, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel. Siempre un gusto saludarte. ¿Todo bien por acá? Bueno, fíjese que esta mañana y en conversación hubo varias preguntas que hice y en la mayoría lo que captó del presidente, lo que le quedó el mensaje anoche es que se acaban las AFP. ¿Ese fue el centro o hay algo más que hay que rescatar del mensaje presidencial? Sí, hay varias cosas. Es una noticia, cierto, muy fresca y en desarrollo, donde todavía falta conocer algunos detalles, la letra chica, como se le llama, ¿verdad? Pero no, hay varios cambios importantes, Miguel Ángel. Uno de ellos, claro, es que se acabaría el rol de las AFP tal y como las conocemos. Van a mutar, digamos, a hacer otros tipos de intervenciones, ¿cierto? Que no va a ser lo mismo que hoy día están haciendo, porque la propuesta lo que plantea es que va a haber un organismo que se va a encargar de afiliar, de recaudar, de cobrar y pagar todos los beneficios. Lo va a hacer solamente un organismo. ¿Que va a ser Y estatal? eso es lo que actualmente hoy día hace la AFP. Entonces, eso va a ser estatal. Ya, también hay un cambio en la cotización. Por ejemplo, hoy día todos los trabajadores aportamos un 10% de nuestro sueldo a nuestros fondos individuales de pensiones. Eso va a pasar ahora a 10,5%, ¿ya? Y se va a eliminar, sí, la comisión que nos cobra actualmente la AFP todos los meses, ¿cierto? En la liquidación de sueldo nos cobran un 1% aproximadamente por administrar los fondos. Eso se acabaría, digamos, y nos van a cobrar ahora por el monto administrado. También se acaban los multifondos, lo que hoy día conocemos como el fondo A, B, C, D y E, en el cual uno se puede cambiar, ¿no es cierto?, y puede irse moviendo. Eso se acabaría y se va a crear un solo fondo que va a ser diferenciado de acuerdo a las edades y al sexo, ¿cierto?, de las personas. Entonces se va a generar un fondo que se supone va a ser el más apropiado para las condiciones etarias de cada persona. Bueno, y se incorpora este 6% de cotización adicional que va a ser de cargo del empleador y que ese 6% va a ir a parar a un fondo colectivo y ese fondo colectivo es el que se espera que se distribuya, ¿cierto?, en trabajadores, en personas que nunca han cotizado o que tienen cotizaciones muy bajas para que puedan tener una pensión un poco más alta que solamente considerando, ¿cierto?, sus ahorros individuales. Así que son cambios, digamos, parte de esta propuesta. Y por otro lado, quizás algo bien importante destacar también es que aquí el Estado va a tomar un rol de inversionista, porque se va a crear un ente estatal, ¿cierto?, cuyo objetivo va a ser invertir estos fondos de los afiliados. O sea, esta tarea que hoy día hacen actualmente las AFP, la va a pasar a ser un fondo estatal que va a ser, digamos, de dedicación exclusiva para eso, para invertir y rentabilizar también los fondos de los afiliados. Así que yo diría que esas son probablemente varias de las modificaciones importantes que plantea esta propuesta de pensiones que ¿no es cierto?, ha lanzado recientemente el Ejecutivo y que tiene que todavía ser discutida un poco más a profundidad, digamos, por el Parlamento. Claro. Ahora, desde hace un tiempo en este país, en nuestro país, se ha establecido un concepto que los fondos son míos y yo decido. ¿Qué pasa con esta reforma previsional? ¿Dónde queda la decisión de cada uno de los afiliados a estos sistemas de administración de pensiones? Sí, sí, eso es uno de los temas, ¿cierto?, que está un poco ahí en la palestra también, porque de cierta medida hay un poco de menos posibilidad de elegir con la propuesta, digamos, porque de hecho hoy día, por ejemplo, uno podría pensionarse con una modalidad de renta vitalicia o de retiro programado, ¿cierto? Una renta vitalicia es que la FP o la compañía de seguros me asegura que me va a pagar una pensión hasta que fallezca. Y en Claro. retiro programado es distinto, parto con una pensión más alta al comienzo, pero los fondos se me pueden acabar y después puedo trasladarme, ¿cierto?, a la pensión garantizada universal. Eso se acabaría también con la propuesta, pasaríamos todos a renta vitalicia. Ya, por ejemplo, ya no estaría esa posibilidad de poder elegir. Por otro lado, este ente estatal que se crearía para administrar los fondos de los afiliados también no tendría competencia, sería
solamente un ente estatal que va a estar encargado de administrar y de invertir esos fondos. Eso también me parece a mí, de mi punto de vista personal, quizás mejorable en el sentido de que pudiera crearse otro fondo privado que se dedique a lo mismo para que este fondo estatal, este ente estatal, perdón, tenga competencia, Miguel, y tenga incentivo a hacer las cosas bien, porque nada nos asegura que por el hecho de ser un ente estatal sea capaz de administrar de mejor manera los fondos de lo que hoy día lo hace el sistema privado. Entonces, eso es un interrogante, digamos, que va a estar presente seguramente en esta discusión. Seguramente, para quienes tienen más edad y nos están viendo en esta conversación, se van a recordar del SSS, que era el Servicio de Seguro Social. ¿Es un poco volver a eso, Patricio? Mm. Quizás en algunas medidas sí, ya, pero acá lo que se plantea, ¿cierto? Así lo ha planteado el gobierno, digamos, que es ir hacia un sistema mixto en el cual el ahorro, la contribución, ¿no es cierto?, las pensiones provengan no solamente o no dependan solamente del ahorro individual de cada uno de nosotros, sino que también haya un aporte del Estado, del empleador y una redistribución desde aquellos, ¿cierto?, que tienen un poco más de ahorro a los que tienen menos. Ahora, sin embargo, eso técnicamente no es del todo correcto porque el sistema previsional chileno ya es mixto, es decir, el sistema chileno actualmente tiene un componente solidario que es la PGU, la Pensión Garantizada Universal, ¿no es cierto?, que se paga a aquellas personas que nunca cotizaron o que tienen cotizaciones muy bajas y que pagamos todos los chilenos, porque esa PGU se paga con recursos fiscales, con impuestos generales que pagamos todos los chilenos. Entonces ahí ya cada uno de nosotros está haciendo un aporte solidario al sistema. Por otro lado está el aporte previsional que hace individualmente cada uno de nosotros en la AFP. Y también hay un aporte voluntario que pueden hacer los trabajadores que lo estimen y que puedan hacerlo. Por lo tanto, el sistema previsional chileno ya es un sistema mixto. Aquí lo que se está haciendo un poco un híbrido entre mixto y tiene algunas características del sistema de reparto, más bien, con este 6% que va a ir a parar un fondo colectivo, ¿no es cierto? Y ahí es donde se generan también algunas dudas, porque ¿qué es lo que va a pasar con ese fondo colectivo, con ese dinero, ¿cierto?, que en estricto rigor no va a ser de propiedad de las personas. O sea, hoy día uno puede ver su cartola y tiene su monto, ¿cierto?, previsional ahí, pero el día de mañana ese 6% en realidad va a pasar a un fondo colectivo que va a ocupar el Estado para pagar las pensiones futuras, y nada nos asegura a nosotros que en 10 o 20 años más ese fondo colectivo termine siendo insuficiente para poder pagar las pensiones de ese momento y que entonces deba revisarse el monto de pensión que hoy día se ha prometido. De hecho, parte de la propuesta sí lo dice, digamos, esa letra chica, estaba leyendo un poco más en detalle, y dice que esto se va a revisar cada ciertos años, porque probablemente hoy día, ¿cierto?, se ha prometido una pensión de X valor, pero si los fondos no crecen como se espera, probablemente haya que ajustar esa promesa e irla disminuyendo en el tiempo, o bien ir aumentando, ¿no es cierto?, la cotización de los trabajadores o del empleador para seguir cumpliendo con la promesa inicial. Por lo tanto, hay varias dudas hacia el futuro del funcionamiento de esto. Sin lugar a dudas, Miguel, que el trasfondo, la intención, el objetivo de mejorar las pensiones es absolutamente bueno, positivo, ¿cierto?, deseable. Sin embargo, hay que tener cuidado en algunos elementos ahí como los que estamos planteando. Sí, a mí me parece, y voy a pasar a los comentarios que me están llegando, de un elemento que usted dice respecto de esta, hasta dónde podría aguantar esta billetera estatal para responder a los anuncios respecto de aumento de las pensiones. Recordemos que en este país ya pasó en un instante que quebró el servicio social y fue reemplazado posteriormente por estas administradoras. Entonces, el Estado, en definitiva, su responsabilidad llega hasta cuando se encuentre un acuerdo político para mirar hacia otro lado del camino nomás. Correcto, y además que esto hoy día, ¿no es cierto?, el actual gobierno está fijando esta propuesta, pero esto le va a rebotar, obviamente, a los futuros gobiernos venideros en la década siguiente, y ahí es donde se puede generar el problema de cosas, ¿cierto?, que hemos visto en otros países, por ejemplo, cercanos, donde, claro, partieron con una promesa, ¿cierto?, de X valor de pensión, pero a través del tiempo se dieron cuenta que el sistema no daba para pagar, ¿cierto?, los montos que se habían prometido inicialmente, y entonces se vieron en la obligación de ir ajustando hacia la baja esos valores de las pensiones. ¿Eso es algo que nos podría pasar? Claro que sí, pero va a depender, digamos, de cómo se esté desarrollando hacia adelante todos esos elementos, de aprender de la experiencia también internacional, de los errores,
y ir mejorando aquellos elementos, ¿cierto?, que han fracasado en otras partes del mundo respecto a los sistemas de pensiones. Ahora, fíjate que otro punto importante igual, Miguel Ángel, es que esta reforma no pone incentivo en el ahorro de las personas, no pone incentivo en generar una cultura del ahorro, porque a mí lo que me preocupa, digamos, me da un poco de temor es que las personas sientan que al final del día da lo mismo lo que uno haga porque el Estado va a tener que pagarnos las pensiones a todos al final. Y eso puede transformarse en un problema, digamos, de aquí en algunas generaciones más, porque si todos pensamos lo mismo, que el Estado nos va a pagar, ¿cierto?, en la vejez y no ahorramos, o aumenta la informalidad laboral, eso sin duda que va a llevar con mucha probabilidad a una quiebra del sistema, digamos, o al menos a tener problemas y tener que bajar las pensiones que inicialmente el sistema está prometiendo. Bueno, Patricio Jorquera me dice, los empleadores o empresarios menos contratarán personal, más cesantía habrá. Ojalá que el Estado no se vaya con la uña larga, también dicen. Es también la preocupación porque efectivamente hay personas que somos las personas que vamos a cotizar, pero también somos microempresarios y tenemos que pagar una adicional ahora por las personas que contratemos. Entonces, ojo con el incentivo laboral también, que hoy día es un tema pendiente. Sí, correcto. Correcto, porque al final, ¿cierto? En el discurso se dice que este 6% va a ser de cargo del empleador y no del trabajador, pero en la práctica se transforma en un costo más alto de contratación para el empleador, y dependiendo del tamaño puede ser un costo no menor, digamos, importante dentro del presupuesto de un empleador, de una pyme o de una pequeña empresa. Y al final del día, ¿cierto? No todos los trabajadores tienen una posibilidad de poder negociar. Y por ejemplo, si tenemos contextos como el de hoy día de alto desempleo, están dadas las condiciones para que el empleador diga, bueno, si yo tengo que depositar un 6% adicional a un fondo colectivo, entonces voy a bajarte el sueldo líquido en un 6% o en un poco menos o algo por el estilo, de tal manera de que yo no pague adicionalmente ese 6%. Es algo que pudiera darse, digamos, es un riesgo que está presente. Y el otro riesgo es que eso aumente la informalidad, porque Eso iba a decir, el sí. empleador, claro, porque el empleador puede decir, oye, mira, en vez de yo hacerte contrato, ¿cierto? Y tener que pagar este 6% que ni siquiera va a ir a pagar a tu cuenta, ¿por qué mejor no hacemos un acuerdo, ¿cierto? Yo no te hago contrato, y entonces yo me ahorro ese 6% y a ti te pago, ¿no es cierto?, el sueldo líquido un poquito más alto. Entonces, son ¿Y qué pasó en elementos alguna que hay que oportunidad en tener este cuidado. país? Claro, y de hecho nosotros ya hoy día en Chile tenemos un problema de alta informalidad laboral. Tenemos varias regiones, 6 o 7 regiones en Chile que tienen una ocupación informal superior al 30%. Entre esos nosotros como región de la Araucanía tenemos más del 30% de los trabajadores que son informales. Por lo tanto, ahí, ¿no es cierto?, hay que tener cuidado porque esta reforma no hace mucho guiño, nos hace mucho cargo de cómo mejorar esa informalidad, de cómo ir eliminando y reduciendo esa informalidad. Quizás más bien introduce algunos incentivos en sentido contrario incluso, de poder aumentar esa informalidad. Entonces, con esto yo no quisiera echar abajo, digamos, la reforma, pero sin duda que hay que poner sobre la mesa algunos elementos, ¿cierto?, que uno ve que pudieran ser negativos y regresivos, entendiendo que el fin último es positivo, pero que tenemos que tener cuidado, digamos, para que no en el futuro no tengamos problemas de no cumplir esa promesa que hoy día se ve muy, muy positiva. Una última pregunta. Eugenio Carinado me dice, las AFP obtuvieron un 10% más de utilidad que el año pasado durante la pandemia. Los que no invierten nada y trabajan con el dinero de todos retiraron más utilidades. Terrible el abuso. En un comentario directo a el quehacer de las AFP, Patricio. Sí, sí, en todo caso, mira, uno entiende eso porque el funcionamiento hoy día de las AFP y del sistema es bastante complejo y quizás también ahí hay un problema, ¿cierto?, que el sistema nunca supo explicar bien a las personas cómo funcionaba, pero el hecho de que las AFP hayan retirado mucho dinero a través de retiros, de pago de dividendos a sus accionistas, por ejemplo, tiene que ver, Miguel Ángel, buena parte de eso con los retiros de fondos que hubieron, porque la ley obliga, ¿cierto?, a que las AFP tengan que tener lo que se llama el encaje, que es el 1% de todo el monto que tienen las personas. La AFP tiene que tenerlo en forma de su patrimonio propio. Pero cuando retiraron, ¿cierto?, cuando todos nosotros, o la gran parte retiró estos fondos, ¿no es cierto?, de la AFP, la AFP entonces tuvieron que liberar encaje, es decir, tuvieron un encaje de exceso y tuvieron que retirar eso, y eso lo que hicieron es repartírselo a los accionistas. Entonces, claro, uno ve las cifras y se ven muy grandes,
pero tienen que ver también con esos temas un poco técnicos y complejos que están dados ahí, pero en ningún caso eso que se ha repartido es dinero de los trabajadores. Aquí la AFP está muy bien regulada hoy día, ¿cierto? Tienen una superintendencia exclusiva del ramo y hay dos cosas que están separadas, el patrimonio de la AFP y el patrimonio de los afiliados. O sea, ninguno de esos repartos de utilidades, de dividendos son con cargo a los fondos de previsión de las personas, son cosas separadas. Muy bien. Patricio, lo claro de todo esto, que esto no es ley, que esto es un proyecto que tiene que discutirse en el Congreso Nacional y que, ojo, gran parte de esto ya hace 6 años que se viene discutiendo y veremos qué pasa en esta oportunidad. Sí, es verdad, es cierto, tenemos una reforma de pensiones pendiente que idealmente no puede seguir esperando, pero eso no significa, ¿no es cierto?, que por el apuro, como se dice, tendremos que aprobar cualquier cosa. Ojalá, ¿cierto?, que esta propuesta mejore aquellos elementos que están por mejorar, que coloque más competencias, más incentivos al ahorro, ¿cierto?, y que dé más señales de sustentabilidad del sistema en el futuro para que podamos vivir tranquilos, no solamente nosotros, sino que también las futuras generaciones que nos están acompañando también. Agradecerle, Patricio Ramírez, la gentileza de este contacto. Un gusto en saludarlo como siempre. Igualmente, Miguel Ángel, un abrazo y saludos al equipo.